Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy, con mucho honor, recibiremos al doctor Trajano Vidal Potentini, uno de los juristas más capacitados del país y que siempre viene a Opinión Pública para aclarar los temas de su jurisdicción y hacerlo más llano al público presente en Opinión Pública. Eso lo verán después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caunabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Muy buenos días, presidente constitucional de la República, Luis Abinader. En su condición de presidente también de este Consejo Nacional de la Magistratura, mi saludo extensivo a las altas dignidades que hacen causa común en esta delicada función de lo que será pues la renovación, la selección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Quien os dirige la palabra, Trajano Potentini, soy abogado y politólogo ya por unos 32 años, de igual forma pues dedicado a lo que es el ejercicio profesional del derecho y por qué no a una intensa y profusa labor editorial y de comercialización de obras y textos jurídicos en la República Dominicana, desde Ediciones Jurídicas Trajano Potentini y de igual forma desde las librerías jurídicas virtual y jurídica global. Con más de 200.000 libros ya como ediciones, siendo, ¿por qué no se puede decir, pues un propulsor de primera línea de lo que ha sido la cultura jurídica dominicana y con ello pues también esa satisfacción que tenemos de esa labor, diríamos que también en el plano económico. Quiero testimoniar, aprovecho la ocasión, la oportunidad, para decir, bueno, que en los inicios de lo que ha sido este proceso sostenido, en esa labor que hemos desarrollado como propulsor de la cultura jurídica, pues tenemos que saludar y agradecer a Luis Henry Molina, que precisamente hace ya unos 20 años, pues nos diera la oportunidad de auspiciar las obras de los jueces del Poder Judicial, jueces de la Suprema, jueces de todos los órdenes, de igual forma, pues también a la magistrada Narcis Salcedo, que en lo que era esa logística y ese seguimiento, pues también hacía causa común de todos estos procesos de emprender y desarrollar lo que es la cultura jurídica en la República Dominicana. De igual forma, pues debo decir que eso pues nos llevó a desarrollar de forma propia más de 20 obras en el área de las ciencias jurídicas, libros de ellos que hoy por hoy son el libro de texto, labor editorial que se extiende también a lo que diríamos autores de la estatura, por ejemplo, de Alburquerque, del ex vicepresidente Alburquerque, de igual forma Franklin García Fermín, entre otros tantos. En la labor del ejercicio profesional del derecho he cosechado muchos éxitos, mucha satisfacción también en el orden, ¿por qué no?, económico, pero definitivamente que lo que más nos ha tocado es lo que hemos venido desarrollando desde Fundación Justicia y Transparencia, una entidad de sociedad civil que nosotros presidimos, desde donde hemos impulsado un accionar pro bono en la República Dominicana, inmerso en grandes casos, sobre todo aquello que nosotros decidimos o determinamos que constituyen parte del interés nacional, en lo que es la protección de los derechos fundamentales y la institucionalidad de los dominicanos. Cabe destacar el caso Loma Miranda, de igual forma Barrigor, donde fuimos incluso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de igual forma pues la no explotación del lago Olcuez, la protección de las cuevas de la Maya Maravilla, en contra de la reelección presidencial, un amparo que radicáramos en el año 2015. Debo decir que por séptima vez pues acudo en estos 32 años a un evento similar, ¿verdad?, aspirando a servirle a mi país desde una de estas altas funciones, lo cual lo he hecho siempre sin padrino político, sin militancia política alguna,
solamente una vez se nos tomó en consideración, fue en el año 2016, cuando aspiramos a Junta Central Electoral, encabezamos la terna número 5, y bastó con que en ese consenso, en esa consulta previa que se hiciera, un político importante del país dijera que no tenía, de conformidad con informaciones oficiosas que tenemos, dijera que no tenía inconveniente en que nosotros fuéramos seleccionados. Solo con esto pues se nos integró en una especie de lista negra que llegó a que se partiera, como ha sido natural y tradicional, la soga por lo más débil y que se desarmara, se desarticulara lo que fuera la terna en donde estábamos nosotros para dar paso al que fuera el pasado presidente de Junta Central Electoral, pese a que el mismo no se había ni siquiera evaluado. Debo decir que he cultivado, he proyectado lo que es una profusa también preparación en el plano académico, con maestría en Derecho Constitucional, Derecho y Relaciones Internacionales, maestría en Ciencias Políticas, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Electoral, de igual forma también conducente a un PhD, lo que es de la Universidad del País Vasco, UNDEA, en Derecho, Democracia, Derecho y Democracia en relación al Estado. Esto pues nos ha llevado lo que ha sido pues esa tradición a la hora de nosotros desarrollar obras y textos jurídicos, es un ámbito precisamente del área del derecho público. Hemos desarrollado ya, que tienen unos 2 años circulando, dentro de esas tantas obras, unas 5 obras en el ámbito del derecho electoral. Esta que es Introducción al Estudio del Derecho, solamente pues trajimos las portadas, formularios también del derecho electoral, jurisprudencia en materia electoral, tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional, y finalmente lo que en su momento pues es un atrevimiento, porque viene a remembrar lo que son pues unas aspiraciones que ya desde mucho tiempo tenemos nosotros, lo que sería la codificación del derecho electoral en la República Dominicana, porque estamos en presencia de una especie de torre de Babel en el espectro jurídico electoral, con lo que es las incongruencias que han venido a ser pues en este caso enmendadas, muchas de ellas por el Tribunal Constitucional, y con ello pues dejar ya finalmente lo que sería pues la propuesta ni siquiera de un código electoral, sino de un código de la democracia que en la República Dominicana conjugue lo que es la parte orgánica y la parte procesal electoral para precisamente dirimir todos y cada uno de estos conflictos. Y dejo ya en esta última parte, porque sé que se nos ha agotado el tiempo, de que a mi juicio los grandes problemas que hay aquí es en el tema del voto automatizado, el voto electrónico, lo que sería eventualmente la unificación de las elecciones, el establecimiento de la jurisdicción penal en relación a todo esto, bueno, entre otros aspectos que ya tienen ustedes pues el uso de la palabra. Muchas gracias. Para los cuestionamientos a rigor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar una vez más en Opinión Pública. Es un honor para mí, sobre todo porque usted siempre ha tratado de que los temas jurídicos sean debatidos de la mejor manera, llevando un esclarecimiento al público. Y en este sentido, me gustaría empezar para que usted nos diga cómo ve usted el sentido jurídico que está en este momento, cómo usted lo ve, sobre todo con estos juicios contra la corrupción y el Estado Dominicano, que pretende 40.000 millones de pesos que se le devuelvan a través de esos juicios. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un poquitito difícil. Yo creo que las aspiraciones son legítimas por parte del Estado Dominicano, sobre todo a partir de los abogados que fueron empoderados para dar seguimiento, para perseguir como Estado el tema de las indemnizaciones, o más que todo las reivindicaciones propias de esos dineros que presumiblemente pues son objeto o fruto de la corrupción administrativa. Esto pues lo hacen en alguna medida conjuntamente con el Ministerio Público, que tiene, si se quiere, que dar aquiescencia, que darle certidumbre a esos acuerdos, o por qué no el visto bueno a lo mismo, porque el Ministerio Público hoy por hoy sigue siendo al que corresponde encarnar esa función indelegable como órgano constitucional, que lo es el Ministerio Público, de la política criminal del Estado, concretamente la persecución penal. Le corresponde al Ministerio Público y tendrá que estar presente. Yo he dicho que es un poquitito complicado que pueda cubrir esa aspiración el Estado Dominicano,
porque hay mucho tecnicismo legal alrededor de cualquier juicio y con ello pues también un garantismo importante que permite que haya que abordar las diferentes instancias y entonces cualquier juicio que incluye esa extensión que le da también el Tribunal Constitucional ya como última ratio, como última competencia, trae consigo el que cualquier caso pues se torne casi prácticamente interminable. Y por eso las estadísticas dicen que no se recupera ni siquiera el 1% de lo presumiblemente robado en los temas de crimen organizado que incluye corrupción administrativa. De ahí entonces que nosotros hemos dicho que resultarían inútiles los esfuerzos del Ministerio Público si en la República Dominicana no se cuenta con una ley de extinción de dominio, que es otro de los temas, no solamente con la voluntad del Ejecutivo, sino que eso requiere de un cabildeo, de una concientización, de un compromiso de los diputados y senadores que en definitiva también como poder del Estado, con funciones indelegables como es la elaboración de la ley, habrá que sentarse con ellos, habrá que propiciar ese entendimiento, ese acuerdo, para que se pueda contar con una ley de extinción de dominio. Eso se vio en el proceso anterior del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que ahora que se renova eso, podrá ley que es tan buena para el país ser acogida? Mire, va a ser difícil, más aún por lo que ha sido el trajinar de esa ley en nuestro Congreso. Hay que decir que la misma ha perimido, ha muerto 7 veces, en 7 oportunidades en el Senado y Cámara de Diputados, o sea, en ese intercambio, en ese juego que tienen nuestros políticos, con esa renuencia que contemos total y definitivamente con una ley de extinción de dominio. Parecería que los políticos no quieren, no les interesa, y por eso pues no auguramos grandes esperanzas que no sea más de lo que estamos haciendo, que precisamente es como entidad de sociedad civil tratar de llevar a la consideración, la concientización del pueblo dominicano sobre esa necesidad y con ello entonces pues ese empoderamiento, ese reclamo a nuestros legisladores para que asimilen de una vez por todas de esta valía para al margen de los juicios penales en un esquema civil, un procedimiento de naturaleza civil, incautar, conseguir, descomisar los bienes que eventualmente pudieran tener un origen ilícito por concepto de crimen organizado en su manifestación más amplia, porque incluye también el delito o los delitos de corrupción. Entonces, no guardamos mucha esperanza que no sea lo que nos corresponde. Este seguimiento, esta socialización, este llamado a la atención y el tiempo y las estadísticas van a seguir certificando lo que estamos diciendo de que esos esfuerzos de este Ministerio Público no servirán de mucho, salvo no sea en el marco de la prevención negativa general, de ese disuasivo, de ese mensaje que se le manda a la sociedad para que tengamos que considerar en lo sucesivo a aquellos que vayan al manejo de la cosa pública, que deben tener en este caso, un accionar impoluto para no verse pues cuestionado o no ver lo que están pasando pues muchas personas en el orden del seguimiento penal, que ciertamente es muy traumático, inclusive para o sobre todo para las familias de esos imputados. Doctor, entonces usted le ve pesimismo también al Código Penal que está ahora en la Cámara de Diputados, que tiene 20 años en estas cámaras y todavía eso no sale a la luz para que ese Código Penal sea lo que el pueblo necesite, como está ahora la República Dominicana con tanta acechanza. Mire, un Código Penal nuevo es un imperativo, es una necesidad. Un Código Penal, hay que decirle a las personas que no solamente es aborto, no solamente es esa discusión de intereses tan encarnizados encontrados en sectores antagónicos. Uno que como su doctrina, su filosofía, ¿verdad?, de acción, la iglesia es uno de los mandamientos, no matarás, y que a rajatabla va a defender esto.
y otros grupos entonces ya de ese movimiento feminista que propugna por una serie de choques que pudieran advertirse o darse en los temas constitucionales como es derecho a la salud, libre desarrollo, libre albedrío, bueno, un sinnúmero de aspectos que pudieran estar en pugna y que plantean bajo condiciones excepcionales el que se pueda considerar las famosas 3 causales del aborto. Con este tema se ha tenido secuestrado en la República Dominicana el Código Penal, que no lo han dejado pasar. Hubo ya la inteligencia de asimilar los legisladores que debían diferir, pero como quiera no entran en eso los grupos feministas porque dicen, bueno, si lo sacan del código y como está penalizado al momento, pues continúa penalizado. O sea, en el fondo no es que se está sacando, se está dejando como está, porque ya está. Y porque tiene también abrigo convencional, o sea, el derecho internacional, a través de lo que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el artículo 4, protege el tema de la vida. Una convención que nosotros, pues, en alguna forma hemos suscrito y tiene un carácter vinculante para nosotros. Por eso yo he dicho que tiene que ser objeto de una ley especial y posiblemente con un espaldarazo interpretativo de parte del Tribunal Constitucional, que es el que le va a dar certidumbre, es el que va a verificar, es el que le va a dar sentido constitucional a que cualquier aspecto que se toque guarda relación con el respeto al derecho convencional, a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y al artículo 37 de la Constitución. Y bajo ese esquema se tiene este código dando vueltas y vueltas y vueltas por más de 20 años, como bien usted señala, pese a que es un código que va rumbo a 200 años de estar en vigencia. De manera oficial, desde el 1884, que es cuando se traduce como ley nacional, pero si nos retrotraemos en el tiempo y nos vamos incluso a la dominación haitiana, los 22 años que duraron los nacionales Haití, gobernando esta parte completa también, o la isla en su conjunto, pues también el código que se utilizaba es el mismo, que es de raigambre napoleónica, los códigos napoleónicos o la familia de derecho a la que nosotros pertenecemos, que es la romano-germánica, que es de donde hemos en alguna forma tomado la tradición jurídica, las primeras leyes, el modelo en este orden, la creación, el desarrollo que hemos experimentado ha sido con posterioridad a partir ya de la interpretación de nuestros jueces y por qué no también de la inventiva propia del legislador en estos años de vida republicana. Entonces no se ha asimilado que es un imperativo, que es una necesidad, porque este código ya hay que soltarlo, hay que apartarlo de ese secuestro que significa el tema del aborto y ya abocarnos al tema de feminicidio, al tema del autor intelectual, al tema del sicariato, el cúmulo de penas, aumento de la pena, un sinnúmero de consideraciones que hoy por hoy se requieren para trabajar a la par con el Código Procesal Penal, que es un código nuevo, el único de los que han estado en proceso de aprobación que hasta ahora se logró en la República Dominicana. Entonces, hay que resolverlo. Ese Código Penal nuevo pudiera ser aprovechado para integrarle ahí, puede ser en una ley especial, pero en el mismo código también, lo que es, por ejemplo, la extinción de dominio. Pudiera ese código tener un apartado, aprovecharse e incluirlo o dejarlo para una ley especial, que tal vez sería lo más viable para que pueda ser discutido y analizado. Pero ese código necesita también el tema de instaurar, establecer un mecanismo para la protección de testigos que denuncian la corrupción, testigos, ciudadanos, funcionarios públicos, que una vez denunciada la corrupción tienen que estar bajo la égida del gobierno dominicano con una protección especial, y eso más aún es mandatorio por la propia Organización de los Estados Americanos en el mecanismo de seguimiento que se llama MESIC de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es lo que impone que República Dominicana tenga que tener ese esquema, y ni siquiera eso se ha considerado. O sea, un retraso importante que debe ser superado por parte de los legisladores y lograr que tengamos un código y que no continuemos incidentándolo tanto, de que no lo tengamos como un rehén, de que no lo tengamos secuestrado como ha acontecido a lo largo de los 20 años que usted hacía referencia. Bueno, ya más de 20 años, porque se depositó en el 1999 y ya vamos rumbo pues a 23 años, más de 20 años, como bien usted señala, de que estamos en esta
en esta discusión. Doctor, ¿qué salto jurídico daría la República Dominicana si este Código Penal se aprueba ahora? Ese código sería un gran aliado de la Administración de Justicia, porque maneja o mantiene la mecánica ya nueva, trabajando a la par con disposiciones de un Código Procesal Penal que se encuentra fuera del contexto propio del Código Antiquísimo que tenemos en República Dominicana. El sistema procesal penal en alguna forma instaura lo que es una justicia restaurativa. Es la filosofía que él mismo plantea, un código tipo que a la hora de tú ir a ver el componente punitivo no se corresponde, porque la estructura jurídica del código francés que nosotros tenemos en la actualidad se sustenta sobre la clasificación tripartita de la infracción, contravenciones, delitos y crímenes. Ahora no, ahora indistintamente, al tenor incluso de las propias disposiciones de este Código Procesal Penal, lo que hace referencia es a dos categorías. Los delitos aparecen como los crímenes, o por qué no el delito engloba como género todo el proceso delincuencial, y ya lo que pudieran ser otros aspectos como la falta, pues son parte entonces ya de esas contravenciones o de esos delitos menores. Entonces no hay una correspondencia entre uno y otro instrumento que vendría a servir a la hora de que tú tengas ya otra normativa moderna para integrar ahí disposiciones, por ejemplo, de la ley de 155-17 de lavado de activos, el mismo tema del terrorismo, qué sé yo, definir, darle fisonomía con más fuerza a algunos tipos penales que hasta ahora se consideran en blanco o que no tienen, pues, si se quiere, la certidumbre necesaria en otras leyes. Este código pues daría ese sentido, daría esa sistematicidad armónica a todo el esquema en consonancia con el propio Código Procesal Penal, y eso entonces se requiere, porque eso le daría mayor eficiencia a la lucha contra el crimen organizado. Bien, doctor, usted acaba de ir al Senado para decir que la AFP y la AFP sean eliminadas. Me gustaría que nos dé el contexto, por qué lo hace y por qué alguna gente está diciendo que sería desbaratar el sistema económico nacional y financiero. ¿Qué usted me dice de ese tópico? No, en modo alguno pudiéramos hablar de que estamos desalmando, de que estamos con esa parte de eliminación de las ARS y las AFP, de que estaríamos afectando el sistema financiero de la República Dominicana, porque lo que estamos planteando en principio es que el pueblo se exprese con sí o no, si está de acuerdo el pueblo, no solo que el soberano. Si hay un tema que debería ser soberano es en este, y digo que debe ser soberano en este porque se trata de sus recursos, de que sea el pueblo que decida la eliminación de esa intermediación, para que, en atención a la seguridad jurídica, al sistema que se ha venido instaurando, al sistema que está en curso ya por 19 años y tanto, porque tenemos casi por 22 años, lo que ha sido pues la promulgación en el mes de mayo, la aprobación y promulgación de la ley 87-01, que es la que instituye el sistema de seguridad social, que como tal requiere cualquier sistema de muchos años para irse orquestando, para irse desarrollando. Entonces el planteamiento es que esto sea estatizado, que se haga un órgano público, que se busque cuál es el esquema, que se haga la transferencia necesaria de esos créditos, de esas inversiones, sin que se afecte la seguridad jurídica de estas AFP, de estas intermediadoras, en este proceso que hasta ahora han demostrado no dar pie con bola. Primero, porque se trata de un sistema injusto, un sistema que hasta el momento tú no conoces las personas que hayan pensionado, tú no lo cuentas con los 5 dedos de una mano, tú no conoces 5 personas tampoco que le hayan devuelto sus recursos, que sean ni siquiera el familiares, 30%, ni siquiera que sean herederos, el 30%. Que sean herederos, por ejemplo, tú no encuentras. Tú te encuentras que el esquema diferente al sistema del Estado, que respondía a un enfoque más justo, porque hablaba a partir de los años de las personas, hablaba de 60, 70, 80% de su sueldo. Aquí lo que se habla como media en el fondo es de un 30%.
tú te vas a encontrar de que no hay la debida transparencia, de que no hay las informaciones, de que nadie tiene acceso, de que tú no sabes qué se está haciendo con tus recursos. Entonces se trataría de ese tránsito, eso pasaría a manos del Estado, que en definitiva tiene muchos de esos recursos, pero pagando intereses a esas intermediadoras, que en el fondo lo pagamos nosotros porque el Estado tiene entonces que ponernos más impuestos para poder pagar esos intereses. En esa madeja, en esas complejidades que se nos tiene. Y sobre todo que SENASA ha sido hasta ahora una excelente en el trato de lo que hacemos partícipe de esa ARS. Me gustaría que nos claro, que la SENASA pudiera hacer, si claro, eso se da, lo que usted plantea, claro, claro. podría gerenciar eso. De hecho, nosotros ya, porque venimos hace mucho tiempo con este proceso, hubo una oportunidad que llevamos una propuesta de la eliminación de las ARS y el planteamiento que hacíamos en ese entonces era que dentro de la estatización, todos los clientes, porque ya no son pacientes, son clientes, porque es un negocio, todos los clientes, los usuarios de la seguridad social en la rama de la salud, pues pasarían a ser parte de SENASA, ya en ese compromiso que en definitiva es al Estado dominicano a quien le corresponde, porque es el Estado el garante de esos derechos fundamentales, artículos 60, 61 de la Constitución, que te hablan de la salud integral, el 61 y el 60, que te habla de la seguridad social. Es una responsabilidad como quiera que le cae solidario de todo ese proceso. O sea, el Estado solamente está para el problema de algo que él no maneja ni controla. Entonces, hay que hacer un órgano público, hay que hacer un esquema que pueda regentear todo este proceso con la certidumbre y con la garantía que demanda y que requiere el pueblo dominicano para un esquema de justicia social. ¿Y cómo se está llevando esto en América? ¿Eso es el Estado que hace esto, como usted está planteando? Mira, esto es una ley tipo que no solamente se instauró en la República Dominicana y entonces la experiencia comparada con una ley similar, parecida, y que es fruto, hay que decir que ya tiene más de 20 años de haberse instaurado esa ley, es fruto precisamente de aquella tendencia neoliberal, del nuevo liberalismo, que situaba al Estado como ineficiente, como delincuente, como el Estado que no podía administrar, como el Estado que no debía intervenir en el proceso económico. Y entonces se llevaron todo de paro en ese ejercicio, en esa lógica, en ese accionar, se llevaron todo de paro y vimos que eso devino en un fracaso posteriormente porque los estados tuvieron que empezaron a repatriar, o más que a repatriar, a nacionalizar todas esas empresas, el tema eléctrico, que están tratando de nuevo de llevárselo bajo modalidades que hoy conocemos como fideicomiso, como alianza público-privada. Esa es la nueva cara, a mi juicio, de ese sentido y de ese seguimiento con el tema privatización. Pero este problema que lo tenemos de hace muchos años, no solamente está en República Dominicana, en Chile, Colombia, Perú, en todos esos lados, es lo mismo, es la misma discusión. En Chile se está discutiendo lo mismo que aquí ahora. Lo único Yo estaba en Costa Rica una vez y se desplomó ese sistema. Y la gente estaba, claro, y más aún en medio de la pandemia. La pandemia es que ha puesto al desnudo las falencias de este esquema por demás injusto, de esta especie de estafa piramidal que es en lo que ha devenido en países como el nuestro, los chilenos. En Perú vimos cómo devolvieron una parte con relación a la pandemia, y aquí ya creo que la discusión no debería ser ni siquiera de que el 30%, no, el 100% en manos del Estado para que sea el que se encargue, que es su responsabilidad, no solo de garante, sino de responsable real de esos recursos como tal, y más aún de este sistema al que hay que darle continuidad, pero desde el Estado. Muy bien, vamos a dejarlo en ese tono porque volvemos con ese tema. Enseguida volvemos después de una pausa. Doctor, el Estado a través del Congreso está llevando la reforma a la seguridad social, pero me parece que hace días que no veo de qué se trata, qué están haciendo los legisladores.
Me gustaría un sentido general, usted me dé qué es lo que piensa de esas reformas. Esas reformas son una especie de tranquilizante social, de discusión retórica, para seguir prostituyendo lo que ha sido el esquema, en donde lo que ha operado con los cambios cosméticos que se han venido haciendo, mínimo de la Ley de Seguridad Social, son especies de contrarreforma. Y una contrarreforma que su principal manifestación es que ya la ley la han dejado como sola. Ya hoy día ni siquiera la ley es tanto el problema. Las trabas burocráticas que hay alrededor del sistema precisamente resultan de esa capacidad reglamentaria que órganos satélites, órganos reguladores, secuestrados también bajo, si se quiere, el control de estos grupos oligárquicos que son quienes manejan todo este negocio de la salud y de las pensiones, se han encargado entonces de ir organizando, de ir tejiendo en función de esa capacidad reglamentaria y entonces dándole el sentido que han entendido ellos por encima de la propia ley y orientando entonces a lo que cada vez más y más es un traje a la medida para sus operaciones, donde se han continuado alejando de los dominicanos, de los trabajadores, de los cotizantes. Por eso usted vio que recientemente despertamos alarmados porque quien tenía una cantidad X, pues apareció con un balance menor, con pérdidas, con un balance en rojo en su aspiración para su tranquilidad, para ellos su futuro. Dijeron que era porque el dólar había bajado y el peso también subió. Bueno, es la justificación. Bueno, si subió, entonces debía ser mayor, no debía haber tal vez un equilibrio. Entonces, lo que te dé por otro lado, seguro que tenía que suplir con creces el tema del dólar. Lo que pasa es que ellos no afectan sus comisiones, porque esas están fuera de los riesgos y quieren entonces traducirle en violación a la ley esas pérdidas a los cotizantes, a los ahorrantes, y digo contrario esto a la ley porque los artículos 59 y 96 de la Ley de Seguridad Social dice que tiene que haber una rentabilidad mínima, de que tiene que ser rentable, de que no puede haber una regresión, de que tú no puedes despertarte en una pesadilla, gente que se están haciendo ricos, multimillonarios en ese proceso de intermediación, de que lo tuyo se está perdiendo y lo de ellos no. De que lo de que ellos entran limpios y si hay una pérdida y si hay un riesgo va a recaer sobre ti, donde ellos son quienes están tomando las decisiones. Entonces es inaceptable que te estén planteando que por el tema del dólar, pues esto tendría un efecto negativo, una justificación y que debemos nosotros tomar esto como que no ha pasado nada de forma tranquila. Para esa reforma, para ese planteamiento, ¿cuál sería de parte suya que usted dijera, esto me gustaría que tuviera el código de la seguridad social para los dominicanos? ¿Cuál sería su aporte? Mire, en principio, la propuesta nuestra sería la decisión en manos del soberano, el pueblo dominicano, en relación a sus ahorros, la decisión de que digan en un referéndum consultivo, artículo 210 de la Constitución, en combinación con el 272 de la Constitución, que plantea también otra de las modalidades de referéndum, que es el aprobatorio para reformas constitucionales, que tiene por lo menos una mecánica, unos parámetros generales para todos los referéndums, y de ahí la posibilidad de practicar el mismo, como lo sería el mínimo de los electores posible, que sería un 30% de los inscritos en el padrón electoral, como pasa en todas las partes del mundo. Para la validez de un referéndum como mecanismo de participación popular, hay que tener un porcentaje de los inscritos en el padrón electoral para repúblicas rurales. Y hay que hacerlo en una consulta de si sí o no. Tú dices, bueno, pueden faltar algunos elementos porque no hay una ley que desarrolle el referéndum como tal en República Dominicana. Es posible que hagan falta algunos elementos que se le pudieran bien dejar a la Junta Central Electoral con la amplia capacidad que tiene esta Junta Central Electoral en el orden reglamentario, o más aún la propia ley que nosotros estamos proponiendo,
de este referéndum consultivo que tenga como planteamiento de forma transitoria la mecánica que deberá transitar para la concreción del mismo. Entonces esos son puntos que pudieran estar salvados ahí, que no tendrían inconveniente, amén de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, ya hace algún tiempo que depositó también una propuesta de ley sobre el referéndum que a nosotros nos parece incluso positiva y que no tendrá esos grandes inconvenientes porque el referéndum casi se basta por sí solo. Lo que agrega son algunos aspectos más para prever cualquier periquito que pueda darse alrededor del tema. Entonces, con esa ley, si se quiere, pues se aprueba, que no va a tener grandes inconvenientes, ni será objeto de discusión, porque es una ley tipo, es una ley que plantea la mecánica necesaria, amén del complemento que da, o en complemento con las directrices que da la parte constitucional. Entonces, lo que queremos es que se decida si sí o si no, y entonces posteriormente pasaríamos ya que se decida si se estatiza, si se eliminan y se estatiza, o sea, se lleva al Estado, para pasar ya entonces a la reforma que daría como resultado entonces ya un órgano público con el esquema, con la transferencia que se deberán hacer de esos fondos, de esas inversiones en manos del Estado, para que el Estado sea entonces el que se encargue de darle continuidad. No se afectaría la seguridad jurídica, no se tendría ningún problema con el tema de las AFP, porque ahí están las ganancias, ahí están los fondos, ahí están las inversiones que perfectamente puede el Estado asumirla. Bueno, tú invertiste en esta parte, ven, vamos a hacer un levantamiento. ¿En qué consiste la inversión? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿La hiciste con estos parámetros? Pasa a mano del Estado. La rentabilidad que hay ahora. Bueno, no hay rentabilidad porque si el planteamiento contrario a la ley es que se perdieron de un plumazo por una variación del dólar, como que fue en dólar o como que es el dólar que se está organizando o metiendo el dinero, de que se perdieron 8,000 y tantos millones de pesos, es un tema que deja muy mal parado y que erosiona aún más la credibilidad de este sistema que ha devenido en ser un desastre, una especie de maquinaria despiadada de recolección o de recolección de fondos, de recaudación de fondos. Eso es lo que está haciendo, porque eso le entra todo el dinero del mundo, porque se ha puesto ahí el Estado al servicio de esos sectores privados para la recaudación, porque tú no haces nada en la República Dominicana si no tienes la TCS. Entonces tienen augurado tranquilos, sin moverse, un esquema prácticamente, por eso digo que parecería una estafa piramidal lo que se está dando aquí en República Dominicana. Doctor, entonces fue un revés para la seguridad social que el IDSS fuera acabado, que no exista como hasta ahora. Claro que sí, porque si nos retrotraemos a tiempo de Trujillo, por ejemplo, el esquema de los militares, vamos a ver que hasta las esposas, los hijos, todo el mundo queda con el seguimiento de la pensión. O sea, pensaban más en la gente, en la dignidad de la familia. En aquel entonces, hasta con eso no hemos encontrado. Y el mismo Estado en su esquema de reparto 60, 70 y 80. Y ahora aquí la media es, por lo que se ha advertido y por los planteamientos que hay alrededor de algunas pensiones, es de apenas el 30%. Entonces, ¿qué tú vas a hacer una gente que esté ganando 100,000 pesos y que se vea disminuido después de una vida trabajando? ¿Qué tú vas a hacer con 28 o con 30,000 pesos? Que es lo que se ha verificado. Sí, es un sistema injusto que tiene que ser profunda y radicalmente revisado y que ha hecho metástasis, si se quiere, ha alcanzado su nivel de cuestionamiento más alto con los 8,000 millones de pesos y con la misma irrupción de la pandemia, con el tema de la salud y de la misma seguridad social en su conjunto, porque la irrupción en este caso de la pandemia, del coronavirus, que hemos visto entonces ahí esta necesidad, esta desprotección, estas causas de fuerza mayor que han diezmado la capacidad, la dignidad de vida de los dominicanos y que se ha advertido y que ha habido un acercamiento para cada quien reclamar lo que tiene para no morirse sin un mínimo de dignidad. Personas que tienen, por ejemplo, una enfermedad terminal de 6, 4, 8 meses, que es lo que se le dan, ni siquiera le devuelven su dinero, porque la cita que le ponen sabrá Dios para cuándo es, con enfermedades terminales. O sea, hay muchas casuísticas que hay que empezar a considerar en lo que sería el esquema de estatización
o del Estado ya administrando esos fondos. Esos son casos dramáticos que se dan. Personas que van, que le quedan 5, 7, 8 meses de vida con enfermedades terminales y le dicen que no, que le tienen que esperarse 1 o 2 años. Entonces, esperarse 1 o 2 años, ¿para qué? Para ni siquiera tener un término digno de ese último tránsito por esta vida. Entonces, son muchos los temas que hay que abordar ahí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctor, enseguida volvemos. Y hablando del COVID, me gustaría que nos dé usted su concepto de lo que está haciendo el gobierno hasta a través de AstraZeneca, que se comprometió a dar vacuna y no lo ha cumplido. Ellos dicen que está blindada, pero me gustaría saber qué usted puede poner para que el Estado pueda rescatar ese dinero que dio. Miren, lo lamentable es que bajo las condiciones de emergencia y la incertidumbre del abastecimiento de vacunas a tiempo y el crecimiento exponencial del coronavirus en algún momento, pues los estados tuvieron que asumir contratos leoninos, contratos que van a favor, que son impublicables, porque si sale a la luz pública ese contrato, y por eso yo hablaba de confidencialidad, pero nosotros conocemos en la experiencia comparada otros contratos que eran similares, por ejemplo, de la gente de Pfizer y demás, donde arrodillaban a los estados, y esta no es la excepción. No obstante, todas esas condicionantes donde el Estado aceptaba que se trataban de vacunas experimentales, que no eran responsables por la muerte de nadie, o sea, la gente de lo que tenían que suplir la vacuna, AstraZeneca, Pfizer y la Sinovac, una serie de consideraciones que eran inaceptables. No obstante todo eso, el incumplimiento reiterado de AstraZeneca en un momento donde debimos contar con las vacunas, da espacio y da lugar incluso aspectos que no fueron considerados en el mismo contrato de cara al reclamo que puede hacer el Estado Dominicano. El presidente hablaba del arbitraje, aun cuando no estaría considerado en el contrato, parecería que no, el arbitraje, que es un tercero en el ámbito internacional, como paso previo a dirimir un conflicto. Si no se hay arbitraje, poco importaría porque se va a la justicia directamente. Pero aún no esté considerado el arbitraje, y es una vía alterna que perfectamente se pudiera escudriñar, se pudiera solicitar, porque todavía sigue siendo un acuerdo entre las partes, la aceptación de uno y otro. Entonces no está de más que hasta la misma Organización Mundial de la Salud, o qué sé yo, los tribunales internacionales que hay en esa materia, de la Organización Mundial de Comercio, cualquiera de estas instancias, la ONU, pudiera servir, porque es un problema no solo en República Dominicana, sino de otros países. Entonces yo creo que sí, que el Estado está en la obligación de reivindicar esos valores, de buscar entonces una compensación, como ha planteado el ministro de Salud Pública, que dice, bueno, lo que tenemos que lograr es entonces, que se nos dé con otros medicamentos, y que se compense medicamentos que necesita el sistema de salud y que tienen que comprar para el abastecimiento de los hospitales. Entonces creo que es una salida salomónica la que se pudiera buscar, porque no se puede graciosamente perder millones y millones de dólares con vacunas que no entregaron en tiempo y que no se van a necesitar, porque ya esa emergencia, ya la realidad del COVID, pues no es la que teníamos en otros tiempos. Yo creo que hay que felicitar al gobierno, porque el manejo que ha dado de salud de esta pandemia ha sido excelente. Por otra parte, doctor, yo lo vi hablando del atentado a David Ortiz, sobre todo ahora que se revierten estas opiniones por un, creo que, detective. Y dicen que fue mandado a matar por César el Abusador. Me gustaría un comentario suyo de esto. No, nosotros lo que hemos dicho es que ese cuestionamiento que se hace desde fuera, es importante que las autoridades dominicanas profundicen, verifiquen la certidumbre de lo que se habría hecho aquí a nivel de investigación. Vi ahí de forma muy oportuna que el fiscal que llevó a cabo, que es un investigador, es una persona con buen crédito alrededor de esos temas, pues salió a defender lo que habría desarrollado, lo que habría hecho a nivel investigativo,
y decía, y creo que es un paso importante, de que estaba abierto a que se escrutara y que se investigara todo y que defendía lo que habría sido esa investigación. Entonces, es lo bueno, que la Procuraduría se encargue del Ministerio Público de despejar esas interrogantes, esos cuestionamientos que se estarían haciendo desde fuera alrededor de esas investigaciones y que se verifique cuál es la realidad, cuál es la situación, para que este tema no se traduzca en una vergüenza ni se quede en la parte mediática, porque se le está echando desde fuera a la justicia dominicana un cuestionamiento que debe ser esclarecido, y por eso para mí es positivo que desde ya el fiscal de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, haya salido al frente a defender su investigación. Entonces eso permite sopesar, verificar una y otra campana, que ya lo que tiene que hacer Procuraduría es entonces darle certidumbre con una investigación más profunda al tema. Y hablando de Procuraduría, me gustaría, me hace la seña que ya hemos, un minuto, lo que declaró la Procuradora en sentido de que no debe ser la Procuradora nombrada por el presidente de la República. Me gustaría un comentario. Bueno, eso implica una reforma constitucional. Yo que soy pro reforma y que entiendo que hay que ir generando cambios y que siempre creo que es positivo ese proceso de discusión, pero de todas formas hay que reconocer que una reforma constitucional es el consenso de las fuerzas políticas, no solamente propio de la discusión generalizada que debe participar la sociedad alrededor de ese tema, pero básicamente quienes tienen capacidad decisoria en el Congreso son los legisladores que pertenecen a su vez a partidos políticos. Entonces parecería que no hay las condiciones, si no se pone de acuerdo la clase política alrededor del tema. Entonces habría que diferir la discusión, la posibilidad que ha planteado la Procuradora, porque parece que no es el momento. Por eso tendrían que avanzar el gobierno, los interesados en el proceso de reforma, con ese quórum necesario que necesita de los demás políticos para ver hasta qué punto están abiertos a los puntos, el consenso que debe hacerse alrededor de una reforma. Por el momento lo que hay es que seguir fortaleciendo el Ministerio Público, tal vez el Poder Ejecutivo, después que lo nombra, darle garantía de inamovilidad por los 4 años, algunos de los aspectos que pudieran considerarse, y seguir avanzando, que no sea tan dependiente necesariamente de la voluntad política, pero en el momento de la voluntad política del Ejecutivo, que es quien encarna esa función, pero por lo menos por ley se pueda lograr el que él mismo sea inamovible por lo menos por los 4 años del periodo constitucional. Muchas gracias, doctor, por estar una vez más en Opinión Pública. Desearle mucha suerte en su ejercicio, y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.